Bienvenidos a una nueva lección y continuando con nuestra librería FPDF, a continuación vamos a crear nuestro primer documento en PDF. Recuerden pasar por la página web www.jairogaleas.com. Aquí encontrarán gran cantidad de información, también tienen acceso a los cursos. Tengo cursos gratuitos en la sección gratis y cursos premium que pueden acceder al costo más bajo posible que nos ofrece la plataforma. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube Impartiendo Conocimiento para que esta gran comunidad vaya creciendo. Nosotros ya habíamos creado nuestro proyecto en XAMPP y aquí tenemos nuestro proyecto, se llama Reportes PDF, y también tengo el editor que voy a utilizar, el cual es Sublime Text. Ustedes pueden utilizar cualquier editor con el que sientan más cómodo poder trabajar. Aquí tengo la carpeta FPDF, la cual contiene nuestra librería y los directorios que también se necesitan. Voy a crear un archivo en la raíz. Para ello doy clic en la carpeta y elijo New File. El archivo lo voy a guardar con el nombre de index.php. Aquí tenemos nuestro archivo index y vamos a crear la estructura HTML en la cual tenemos una página sencilla. Y aquí vamos a mostrar un mensaje, por ejemplo, hola, y vamos a incluir un href en el cual crearemos la ruta para el archivo que contendrá nuestro reporte en PDF. El archivo lo vamos a llamar, por ejemplo, reporte.php. De esta forma es el reporte que vamos a mostrar. Ahora vamos al navegador, actualizamos y como podemos observar aquí tenemos el mensaje que dice hola y luego imprimir y nos lleva al archivo reporte.php, pero este archivo aún no lo hemos creado. Por lo tanto es donde nosotros vamos a trabajar en dicho archivo. Para ello lo vamos a crear y lo guardamos con el nombre de reporte.php. De esta forma ya tenemos nuestro archivo para comenzar a trabajar. Regresamos al navegador, damos clic en imprimir y como podemos observar ya no nos muestra el error, pero aquí tenemos nuestro archivo reporte.php, que lo que vamos a realizar es poder imprimir el primer mensaje en un reporte PDF. Y lo primero que vamos a realizar en este archivo llamado reporte.php es, dentro de las etiquetas PHP, primero hacer referencia a nuestra librería llamada FPDF. Para ello utilizamos require y dentro de comillas simples mandamos a llamar la librería. Recordemos que nuestra librería la tenemos dentro de la carpeta FPDF y dentro de esta carpeta se encuentra la librería fpdf.php. De esta forma ya estamos accediendo a la librería llamada FPDF. Ahora vamos a crear lo que es el constructor, que es realizar una instancia de la clase FPDF. Para ello declaro una variable. A esta variable la puedo llamar PDF o el nombre que nosotros querramos asignar. Luego utilizamos new y la clase que se llama FPDF. De esta forma estamos instanciando de FPDF. Esta clase es la que nosotros tenemos en la librería. Aquí, como podemos observar, se llama FPDF. Por tal motivo es la instancia que estamos creando de nuestra variable PDF. Ahora, en la siguiente línea, siempre utilizando lo que es nuestra variable, que es la instancia PDF, y posteriormente vamos a acceder a una función que tiene la librería FPDF que se llama addPage. Esta función lo que realiza es que nos añade una nueva página al documento. Esta función también puede recibir lo que son parámetros, como puede ser la orientación del papel, el tamaño que nosotros le podríamos asignar, que puede ser tamaño carta, tamaño legal, tamaño oficio o cualquier otro tamaño, y también la orientación y
la rotación como lo podríamos presentar nuestro documento. En la siguiente línea vamos a utilizar siempre la instancia que tenemos de PDF y con ello vamos a acceder a otra de las funciones que se llama setFont. Esta función setFont lo que realiza es que establece la fuente que se va a usar para imprimir cadena de caracteres y esto va a recibir parámetros los cuales serán el tipo de letra que vamos a utilizar, el tamaño de la letra y el estilo de la letra. Por lo tanto, podríamos utilizar, por ejemplo, el tipo de letra Arial y luego el estilo que podríamos utilizar negrita. Para ello utilizamos la B, que es bold, y luego utilizamos el parámetro para el tamaño de letra que vamos a asignar, por ejemplo 18. Estos son los tres parámetros que va a recibir esta función setFont, o sea, establecer fuente. El tipo de letra, el estilo que va a tener la letra y el tamaño. Posteriormente, en la siguiente línea, ahora vamos a imprimir el texto que nosotros queremos mostrar. Para ello utilizamos PDF y luego asignamos la función que nos va a permitir imprimir texto. La función se llama Cell y esta función va a recibir varios parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro que va a recibir esta función es el ancho que va a contener nuestro rectángulo. Por ejemplo, podríamos asignar un ancho de 50 y posteriormente el segundo parámetro es el alto de la celda. Por ejemplo, podríamos asignar un alto de 12. De igual forma, separado por coma, el tercer parámetro que incluye es el texto que nosotros queremos mostrar y lo incluiremos en comilla simple y vamos a escribir, por ejemplo, hola mundo. De esta forma ya tenemos el ancho y luego el alto y posteriormente el contenido de nuestra línea de texto. Y recibe un siguiente parámetro que este parámetro hace referencia a si el rectángulo tiene borde o no tiene borde. Si incluimos un 0 significa que contiene un borde, pero si incluimos un 1 significa que tiene un borde. Por ejemplo, lo podríamos dejar para ver cómo se va a mostrar nuestro PDF en valor de 1. Significa que le vamos a asignar un borde de esta forma. Posteriormente, otro de los parámetros que se le pueden asignar es luego de escribir hola mundo, continuar en la misma línea o realizar un salto de línea. Nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, el valor de 1 para continuar en una siguiente línea y posteriormente otro parámetro es la alineación de este texto que estamos mostrando. Si lo queremos alinear a la izquierda, utilizamos la letra L. Si lo queremos alinear a la derecha, utilizamos la letra R. Y si lo queremos alinear al centro, utilizamos la letra C. Todo es en inglés. L de izquierda hace referencia a left, R para la derecha hace referencia a right y la C hace referencia a center, o sea, en el centro. Y también podríamos asignarle un color al rectángulo que estamos ingresando. Si vamos a incluir un color, lo hacemos después de la alineación y aquí es el valor true o el valor false que nosotros vamos a asignar. Por lo tanto, en este momento, para este ejemplo, no voy a utilizar color. Lo tendríamos de esta forma. Ahora, en la siguiente línea, vamos a mostrar lo que corresponde a la salida, o sea, para imprimir nuestro reporte. Para ello, utilizamos la función output. Esta función output envía el documento a un destino dado, o sea, una cadena, un fichero local o al navegador. En una lección especial explicaré el uso para esta función output. Por lo tanto, aquí tendríamos ya el primer ejemplo en el cual vamos a imprimir nuestro primer reporte en PHP. Ahora guardamos todos los cambios y vamos al navegador. En nuestro navegador ahora vamos a dar clic en el enlace que tenemos para imprimir. Y como podemos observar nos abre reporte PHP
y aquí se encuentra lo que es nuestro texto que dice hola mundo y este rectángulo. Por ejemplo, si quiero quitar la parte del rectángulo, recordemos que esto es que tendríamos que quitar el valor de 1, convertirlo a 0 de esta forma. Ahora actualizamos y solamente tenemos el texto. Si queremos centrar todo este contenido, significa que podría asignar más espacio. Por ejemplo, voy a utilizar 120. En el ancho del rectángulo, 12 es el alto, entonces hola mundo se va a centrar en este ancho de 120. Ahora actualizamos y como podemos observar, ahora va creciendo nuestro rectángulo. Vamos a verificar cómo se muestra. Y de esta forma nosotros tenemos este rectángulo, lo tenemos en el centro. Y de esta forma es como hemos mostrado nuestro primer documento en PDF utilizando la librería FPDF. En lecciones posteriores vamos a continuar utilizando esta potente librería para crear nuestros reportes un poco más elaborados para trabajar con ello. Recuerda que si no te has suscrito al canal de YouTube Impartiendo Conocimiento, te pido que por favor lo puedas realizar. Es completamente gratis poderse suscribir al canal y esto me ayudará un montón, y de esta forma la comunidad Impartiendo Conocimiento va a continuar creciendo. También no olvides pasar por la página web jairogaleas.com y continuaremos en otra lección explicando más a detalle esta librería tan potente como lo es FPDF.